Lo que está por suceder en el Caribe no es una simple maniobra militar ni un ejercicio de disuasión. Un MQ-9 Reaper, el mismo dron que Estados Unidos usó para eliminar al general iraní Qasem Soleimani en Bagdad en 2020, acaba de ser detectado en Aguadilla, Puerto Rico. Pero esta vez no vuela vacío. Va armado con misiles Hellfire, listo para actuar. Y cuando este aparato aparece en la región con esa configuración, no es una advertencia, es una sentencia. El escenario se complica por minutos. Mientras el Reaper se posiciona a escasos kilómetros de Venezuela, la CIA confirma la llegada de asesores de la fuerza Quds iraní a Caracas. Estos no son simples instructores, son especialistas en sembrar el caos. Su presencia no es casualidad, es estrategia. Infiltración primero, activación después. Y Venezuela, con su crisis política y económica, se ha convertido en el terreno perfecto para sus planes. La relación entre el chavismo e Irán no es nueva. Desde los tiempos de Hugo Chávez, Teherán ha tejido una red de alianzas financieras, logísticas y diplomáticas en América Latina. Pero hoy, con Nicolás Maduro cada vez más acorralado, esos lazos se han intensificado. El régimen venezolano depende de aliados externos para sobrevivir, y Irán está dispuesto a ofrecerle más que apoyo, le brinda herramientas para prolongar su resistencia. Sin embargo, el despliegue del Reaper no es el único movimiento en el tablero. Un RC-135 Rivet Joint, uno de los aviones de inteligencia más avanzados del arsenal estadounidense, ha sido avistado operando cerca del espacio aéreo venezolano. Este no toma fotografías, intercepta comunicaciones en tiempo real. Desde llamadas telefónicas hasta órdenes militares, nada escapa a su alcance. La combinación de ambos activos, el Rivet Joint y el Reaper, revela una operación coordinada. Localizar, rastrear y, cuando llegue el momento, ejecutar. Analistas señalan que este despliegue podría ser parte de una operación de cacería de líderes, una táctica que Estados Unidos ha perfeccionado en Afganistán, Irak y Siria. Pero el verdadero dilema para Washington no es solo cómo sacar a Maduro del poder, sino qué vendrá después. El temor a un caos descontrolado, con colectivos armados, células del ELN, disidencias de las FARC y ahora asesores iraníes, hace que cada decisión sea crucial. Para Estados Unidos, el riesgo es que Venezuela se convierta en un nuevo frente de guerra asimétrica, financiado y asesorado por Irán. En medio de este panorama, la figura de Diosdado Cabello cobra relevancia. Mientras Maduro mantiene un discurso desafiante, Cabello insiste en que no buscan una guerra. Sus palabras no son improvisadas, reflejan que dentro del chavismo saben exactamente lo que significa tener un Reaper sobrevolando el Caribe. La fuerza Quds no llega a Caracas para dar consejos, llega para organizar. Entrenan milicias, estructuran redes clandestinas y convierten crisis políticas en conflictos prolongados. Lo han hecho en Irak, Siria, Yemen y Líbano. Ahora buscan replicar ese modelo en América Latina, creando un foco de tensión que obligue a Estados Unidos a desviar recursos y atención de otros frentes globales. Para Irán, Maduro no es un aliado a proteger, es una pieza útil en su juego geopolítico. Para Washington, en cambio, permitir que Teherán consolide su presencia tan cerca de sus fronteras es inaceptable. El MQ-9 Reaper no se despliega por rutina. Es un dron caro, letal y preciso. Su función no es vigilar, es neutralizar objetivos de alto valor. Puede seguir voces, detectar patrones de movimiento y, en el momento exacto, lanzar un misil Hellfire con una precisión quirúrgica que minimiza daños colaterales. Algunos podrían pensar que la situación en Medio Oriente distraerá a Estados Unidos, pero la realidad es que la estrategia estadounidense está diseñada para operar en múltiples frentes al mismo tiempo. El portaaviones Gerald R. Ford puede estar en el Mediterráneo apoyando a Israel, mientras el Comando Sur coordina operaciones en el Caribe. No es teoría, es historia. Hemos visto cómo Estados Unidos ha eliminado a líderes de alto perfil mientras mantenía campañas activas en otros continentes.
La presencia simultánea del MQ-9 Reaper y del Rivet Joint es la señal más clara de que la presión sobre Maduro ha entrado en una fase crítica. La Casa Blanca y el Pentágono no solo observan, se preparan para actuar. El dilema ya no es si lo harán, sino cuándo y cómo. Dentro del chavismo, el miedo es evidente. Maduro intenta mostrar control, pero las señales son claras. El reloj se agota. Irán puede enviar asesores, Rusia puede ofrecer palabras de apoyo, pero ninguno está en condiciones de enfrentar directamente a Estados Unidos en el Caribe. El mensaje es claro. El dron que hoy vigila desde Puerto Rico no está ahí para intimidar, está listo para actuar. Y cuando un Reaper aparece en el cielo, la historia demuestra que la cuenta regresiva ya comenzó. ¿Qué sigue? El juego de las alianzas y las sombras de una intervención. Mientras el Reaper se mantiene en posición, las piezas del tablero geopolítico siguen moviéndose. Nicolás Maduro no es el único en la mira. Los asesores iraníes que han llegado a Caracas no son simples observadores, son operadores con experiencia en conflictos prolongados. Su presencia no solo refuerza la capacidad militar del régimen, sino que introduce un elemento nuevo, la posibilidad de que Venezuela se convierta en un escenario de guerra por poder, donde Irán y Estados Unidos libren una batalla indirecta. La estrategia iraní es conocida. En lugar de enfrentamientos directos, prefieren operar desde las sombras, apoyando a actores locales que puedan desestabilizar regiones enteras. En Irak y Siria, esta táctica ha prolongado conflictos durante años, obligando a Estados Unidos a mantener una presencia militar constante y costosa. Ahora, el objetivo parece ser replicar ese modelo en América Latina, utilizando a Venezuela como base de operaciones. Pero Washington no está dispuesto a permitirlo. La presencia del MQ-9 Reaper y del RC-135 Rivet Joint no es casual. Estos activos no se despliegan sin un plan claro. El Rivet Joint recopila inteligencia en tiempo real, identificando patrones de comunicación, movimientos de tropas y posibles objetivos. El Reaper, por su parte, está listo para actuar en cuanto reciba la orden. La combinación de ambos significa que Estados Unidos no solo está monitoreando la situación, está preparando el terreno para una intervención quirúrgica. El problema para Maduro es que, a diferencia de otros líderes que han sido objetivo de operaciones similares, su régimen no cuenta con un respaldo militar sólido. Las Fuerzas Armadas venezolanas están divididas, con sectores leales al chavismo y otros que podrían cambiar de bando si la presión internacional aumenta. Además, la crisis económica y social ha debilitado la capacidad del gobierno para mantener el control sobre el territorio. En este contexto, la llegada de los asesores iraníes podría ser un arma de doble filo. Por un lado, refuerza la capacidad de resistencia del régimen, pero por otro, acelera la respuesta de Estados Unidos. Dentro del chavismo, las voces están divididas. Mientras Maduro mantiene un discurso beligerante, otros líderes, como Diosdado Cabello, parecen más cautelosos. Cabello ha insistido en que no buscan una guerra, una declaración que refleja el temor a una escalada que podría llevar al colapso total del régimen. Pero Irán no está en Venezuela para evitar conflictos, está allí para prepararse para ellos. Su objetivo no es la paz, es la desestabilización controlada, un escenario en el que Estados Unidos se vea obligado a intervenir, pero donde el costo político y militar sea lo suficientemente alto como para debilitar su posición global. Para Estados Unidos, la ecuación es compleja. Una intervención directa en Venezuela podría tener consecuencias impredecibles, desde una oleada de refugiados hasta un conflicto prolongado con actores armados no estatales. Pero permitir que Irán consolide su presencia en la región también es inaceptable. El MQ-9 Reaper es una señal clara. Washington está dispuesto a actuar, pero lo hará en sus propios términos. El mensaje es claro. El dron que hoy vigila desde Puerto Rico no está ahí para intimidar, está listo para actuar. Y cuando un Reaper aparece en el cielo, la historia demuestra que la cuenta regresiva ya comenzó. ¿Qué sigue? El juego de las alianzas y las sombras de una intervención.
Mientras el Reaper se mantiene en posición, las piezas del tablero geopolítico siguen moviéndose. Nicolás Maduro no es el único en la mira. Los asesores iraníes que han llegado a Caracas no son simples observadores, son operadores con experiencia en conflictos prolongados. Su presencia no solo refuerza la capacidad militar del régimen, sino que introduce un elemento nuevo: la posibilidad de que Venezuela se convierta en un escenario de guerra por poder, donde Irán y Estados Unidos libren una batalla indirecta. La estrategia iraní es conocida. En lugar de enfrentamientos directos, prefieren operar desde las sombras, apoyando a actores locales que puedan desestabilizar regiones enteras. En Irak y Siria, esta táctica ha prolongado conflictos durante años, obligando a Estados Unidos a mantener una presencia militar constante y costosa. Ahora, el objetivo parece ser replicar ese modelo en América Latina, utilizando a Venezuela como base de operaciones. Pero Washington no está dispuesto a permitirlo. La presencia del MQ-9 Reaper y del RC-135 Rivet Joint no es casual. Estos activos no se despliegan sin un plan claro. El Rivet Joint recopila inteligencia en tiempo real, identificando patrones de comunicación, movimientos de tropas y posibles objetivos. El Reaper, por su parte, está listo para actuar en cuanto reciba la orden. La combinación de ambos significa que Estados Unidos no solo está monitoreando la situación, está preparando el terreno para una intervención quirúrgica. El problema para Maduro es que, a diferencia de otros líderes que han sido objetivo de operaciones similares, su régimen no cuenta con un respaldo militar sólido. Las Fuerzas Armadas venezolanas están divididas, con sectores leales al chavismo y otros que podrían cambiar de bando si la presión internacional aumenta. Además, la crisis económica y social ha debilitado la capacidad del gobierno para mantener el control sobre el territorio. En este contexto, la llegada de los asesores iraníes podría ser un arma de doble filo. Por un lado, refuerza la capacidad de resistencia del régimen, pero por otro, acelera la respuesta de Estados Unidos. Dentro del chavismo, las voces están divididas. Mientras Maduro mantiene un discurso beligerante, otros líderes, como Diosdado Cabello, parecen más cautelosos. Cabello ha insistido en que no buscan una guerra, una declaración que refleja el temor a una escalada que podría llevar al colapso total del régimen. Pero Irán no está en Venezuela para evitar conflictos, está allí para prepararse para ellos. Su objetivo no es la paz, es la desestabilización controlada, un escenario en el que Estados Unidos se vea obligado a intervenir, pero donde el costo político y militar sea lo suficientemente alto como para debilitar su posición global. Para Estados Unidos, la ecuación es compleja. Una intervención directa en Venezuela podría tener consecuencias impredecibles, desde una oleada de refugiados hasta un conflicto prolongado con actores armados no estatales. Pero permitir que Irán consolide su presencia en la región también es inaceptable. El MQ-9 Reaper es una señal clara. Washington está dispuesto a actuar, pero lo hará en sus propios términos. El factor tiempo. ¿Quién parpadeará primero? En este juego de ajedrez geopolítico, el tiempo es un factor crítico. Cada día que pasa, la presión sobre Maduro aumenta. La economía venezolana sigue en caída libre, la inflación devora los salarios y la escasez de alimentos y medicinas se agrava. En este contexto, la llegada de los asesores iraníes podría ser interpretada como un intento desesperado por mantener el control, pero también como una provocación que acelere la respuesta estadounidense. El despliegue del Reaper no es una amenaza vacía. Este dron ha sido utilizado en múltiples operaciones de alto perfil, siempre con un objetivo claro: eliminar amenazas específicas con precisión quirúrgica. Su presencia en el Caribe no es una coincidencia, es el resultado de meses de planificación y recolección de inteligencia. Si Estados Unidos ha decidido mover esta pieza, es porque ya tiene una lista de objetivos y un plan de acción. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Quién parpadeará primero? Maduro sabe que, sin el apoyo de Irán y Rusia, su régimen no podría sobrevivir. Pero también sabe que, si Estados Unidos decide actuar, ninguna de estas potencias estará dispuesta a entrar en un conflicto directo por él. Por otro lado,
Washington debe calcular cuidadosamente cada movimiento. Una intervención mal planificada podría desatar un caos regional, con consecuencias difíciles de controlar. Mientras tanto, la población venezolana sigue siendo la más afectada. Millones de personas viven en la pobreza, sin acceso a servicios básicos, mientras sus líderes juegan a la geopolítica con vidas humanas. La ironía es que, en este tablero, los peones son siempre los mismos. Los ciudadanos que sufren las consecuencias de decisiones tomadas en palacios y búnkers. ¿Qué puedes hacer tú? La información es poder. Este no es un escenario lejano, es una realidad que se desarrolla a pocos kilómetros de nuestras costas. Lo que ocurra en Venezuela en las próximas semanas podría redefinir el equilibrio de poder en toda la región. Por eso, es crucial estar informados, entender las motivaciones de cada actor y analizar las posibles consecuencias de sus acciones. Si este análisis te ha parecido revelador, no dudes en suscribirte para recibir más contenido como este. Comparte tus opiniones en los comentarios. ¿Crees que Estados Unidos actuará pronto o Maduro logrará mantenerse en el poder con el apoyo de Irán? Y, sobre todo, no olvides dar me gusta a este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir investigando y llevándote la información que otros no se atreven a mostrar. El reloj sigue corriendo y en el Caribe, cada segundo cuenta. Lo que está por suceder en el Caribe no es una simple maniobra militar ni un ejercicio de disuasión. Un MQ-9 Reaper, el mismo dron que Estados Unidos usó para eliminar al general iraní Qasem Soleimani en Bagdad en 2020, acaba de ser detectado en Aguadilla, Puerto Rico. Pero esta vez no vuela vacío. Va armado con misiles Hellfire, listo para actuar. Y cuando este aparato aparece en la región con esa configuración, no es una advertencia, es una sentencia. El escenario se complica por minutos. Mientras el Reaper se posiciona a escasos kilómetros de Venezuela, la CIA confirma la llegada de asesores de la fuerza Quds iraní a Caracas. Estos no son simples instructores, son especialistas en sembrar el caos. Su presencia no es casualidad, es estrategia. Infiltración primero, activación después. Y Venezuela, con su crisis política y económica, se ha convertido en el terreno perfecto para sus planes. La relación entre el chavismo e Irán no es nueva. Desde los tiempos de Hugo Chávez, Teherán ha tejido una red de alianzas financieras, logísticas y diplomáticas en América Latina. Pero hoy, con Nicolás Maduro cada vez más acorralado, esos lazos se han intensificado. El régimen venezolano depende de aliados externos para sobrevivir, y Irán está dispuesto a ofrecerle más que apoyo, le brinda herramientas para prolongar su resistencia. Sin embargo, el despliegue del Reaper no es el único movimiento en el tablero. Un RC-135 Rivet Joint, uno de los aviones de inteligencia más avanzados del arsenal estadounidense, ha sido avistado operando cerca del espacio aéreo venezolano. Este no toma fotografías, intercepta comunicaciones en tiempo real. Desde llamadas telefónicas hasta órdenes militares, nada escapa a su alcance. La combinación de ambos activos, el Rivet Joint y el Reaper, revela una operación coordinada. Localizar, rastrear y, cuando llegue el momento, ejecutar. Analistas señalan que este despliegue podría ser parte de una operación de cacería de líderes, una táctica que Estados Unidos ha perfeccionado en Afganistán, Irak y Siria. Pero el verdadero dilema para Washington no es solo cómo sacar a Maduro del poder, sino qué vendrá después. El temor a un caos descontrolado, con colectivos armados, células del ELN, disidencias de las FARC y ahora asesores iraníes, hace que cada decisión sea crucial. Para Estados Unidos, el riesgo es que Venezuela se convierta en un nuevo frente de guerra asimétrica, financiado y asesorado por Irán. En medio de este panorama, la figura de Diosdado Cabello cobra relevancia. Mientras Maduro mantiene un discurso desafiante, Cabello insiste en que no buscan una guerra. Sus palabras no son improvisadas, reflejan que dentro del chavismo saben exactamente lo que significa tener un Reaper sobrevolando el Caribe.
La Fuerza Quds no llega a Caracas para dar consejos, llega para organizar. Entrenan milicias, estructuran redes clandestinas y convierten crisis políticas en conflictos prolongados. Lo han hecho en Irak, Siria, Yemen y Líbano. Ahora buscan replicar ese modelo en América Latina, creando un foco de tensión que obligue a Estados Unidos a desviar recursos y atención de otros frentes globales. Para Irán, Maduro no es un aliado a proteger, es una pieza útil en su juego geopolítico. Para Washington, en cambio, permitir que Teherán consolide su presencia tan cerca de sus fronteras es inaceptable. El MQ-9 Reaper no se despliega por rutina. Es un dron caro, letal y preciso. Su función no es vigilar, es neutralizar objetivos de alto valor. Puede seguir voces, detectar patrones de movimiento y, en el momento exacto, lanzar un misil Hellfire con una precisión quirúrgica que minimiza daños colaterales. Algunos podrían pensar que la situación en Medio Oriente distraerá a Estados Unidos, pero la realidad es que la estrategia estadounidense está diseñada para operar en múltiples frentes al mismo tiempo. El portaaviones Gerald R. Ford puede estar en el Mediterráneo apoyando a Israel, mientras el Comando Sur coordina operaciones en el Caribe. No es teoría, es historia. Hemos visto cómo Estados Unidos ha eliminado a líderes de alto perfil mientras mantenía campañas activas en otros continentes. La presencia simultánea del MQ-9 Reaper y del Rivet Joint es la señal más clara de que la presión sobre Maduro ha entrado en una fase crítica. La Casa Blanca y el Pentágono no solo observan, se preparan para actuar. El dilema ya no es si lo harán, sino cuándo y cómo. Dentro del chavismo, el miedo es evidente. Maduro intenta mostrar control, pero las señales son claras. El reloj se agota. Irán puede enviar asesores, Rusia puede ofrecer palabras de apoyo, pero ninguno está en condiciones de enfrentar directamente a Estados Unidos en el Caribe. El mensaje es claro. El dron que hoy vigila desde Puerto Rico no está ahí para intimidar, está listo para actuar. Y cuando un Reaper aparece en el cielo, la historia demuestra que la cuenta regresiva ya comenzó. ¿Qué sigue? El juego de las alianzas y las sombras de una intervención. Mientras el Reaper se mantiene en posición, las piezas del tablero geopolítico siguen moviéndose. Nicolás Maduro no es el único en la mira. Los asesores iraníes que han llegado a Caracas no son simples observadores, son operadores con experiencia en conflictos prolongados. Su presencia no solo refuerza la capacidad militar del régimen, sino que introduce un elemento nuevo, la posibilidad de que Venezuela se convierta en un escenario de guerra por poder, donde Irán y Estados Unidos libren una batalla indirecta. La estrategia iraní es conocida. En lugar de enfrentamientos directos, prefieren operar desde las sombras, apoyando a actores locales que puedan desestabilizar regiones enteras. En Irak y Siria, esta táctica ha prolongado conflictos durante años, obligando a Estados Unidos a mantener una presencia militar constante y costosa. Ahora, el objetivo parece ser replicar ese modelo en América Latina, utilizando a Venezuela como base de operaciones. Pero Washington no está dispuesto a permitirlo. La presencia del MQ-9 Reaper y del RC-135 Rivet Joint no es casual. Estos activos no se despliegan sin un plan claro. El Rivet Joint recopila inteligencia en tiempo real, identificando patrones de comunicación, movimientos de tropas y posibles objetivos. El Reaper, por su parte, está listo para actuar en cuanto reciba la orden. La combinación de ambos significa que Estados Unidos no solo está monitoreando la situación, está preparando el terreno para una intervención quirúrgica. El problema para Maduro es que, a diferencia de otros líderes que han sido objetivo de operaciones similares, su régimen no cuenta con un respaldo militar sólido. Las Fuerzas Armadas venezolanas están divididas, con sectores leales al chavismo y otros que podrían cambiar de bando si la presión internacional aumenta. Además, la crisis económica y social ha debilitado la capacidad del gobierno para mantener el control sobre el territorio.
En este contexto, la llegada de los asesores iraníes podría ser un arma de doble filo. Por un lado, refuerza la capacidad de resistencia del régimen, pero por otro, acelera la respuesta de Estados Unidos. Dentro del chavismo, las voces están divididas. Mientras Maduro mantiene un discurso beligerante, otros líderes, como Diosdado Cabello, parecen más cautelosos. Cabello ha insistido en que no buscan una guerra, una declaración que refleja el temor a una escalada que podría llevar al colapso total del régimen. Pero Irán no está en Venezuela para evitar conflictos, está allí para prepararse para ellos. Su objetivo no es la paz, es la desestabilización controlada, un escenario en el que Estados Unidos se vea obligado a intervenir, pero donde el costo político y militar sea lo suficientemente alto como para debilitar su posición global. Para Estados Unidos, la ecuación es compleja. Una intervención directa en Venezuela podría tener consecuencias impredecibles, desde una oleada de refugiados hasta un conflicto prolongado con actores armados no estatales. Pero permitir que Irán consolide su presencia en la región también es inaceptable. El MQ-9 Reaper es una señal clara. Washington está dispuesto a actuar, pero lo hará en sus propios términos.